El pasaje de hoy es 2 Samuel 22, versículos 1 al 7. Leamos juntos. Habló David a Jehová las palabras de este cántico, el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos, y de la mano de Saúl. Dijo: Jehová es mi roca y mi fortaleza, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo, y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio. Salvador mío, de violencia me libraste. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ondas de muerte, y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon. Tendieron sobre mí lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová, y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó a sus oídos. Amén. Estamos caminando juntos por la segunda mitad de la vida de David, a través de la palabra de 2 Samuel. Como ustedes bien saben, en nuestra iglesia aún los niños de la escuela dominical adoran cada domingo, con el mismo pasaje que se usa en el culto de los adultos, y escuchan juntos la palabra de Dios. Por eso pensé que mientras nuestros niños de la escuela dominical escuchan cada semana la palabra de 2 Samuel, quizá muchos de ellos hayan empezado a sentirse decepcionados de David. Porque quienes conocían a David como el guerrero que venció al gigante Goliat con una piedra de honda, como el gran rey de Israel, como el héroe de guerra que siempre vencía, al ver el episodio de Betsabé y las diversas muestras de debilidad de David en la segunda mitad de su vida, quizá hayan sentido que mucha de la imagen ideal que tenían de David se les quebró. Pero esto es precisamente el ser humano. A veces nos mantenemos delante de Dios con una fe sorprendentemente firme, pero otras veces, de manera demasiado impotente, caemos dolorosamente ante el pecado. Eso somos nosotros, los seres humanos. Esos son las personas débiles. Eso es David, y también es nuestro propio reflejo. Por eso, por medio de David, podemos meditar profundamente acerca de qué clase de ser es el ser humano. David fue reconocido por Dios como un hombre conforme al corazón de Dios, pero jamás fue porque fuera una persona sin defecto y perfecta. La razón por la que Dios se agradó de David fue que en el centro del corazón de David, Dios siempre estaba vivo y presente. Aunque David llegó a ser rey, un gobernante con poder absoluto, delante de Dios siempre fue como un niño pequeño. Dependía de Dios, confiaba en Dios y miraba a Dios. Como era un ser humano débil, hubo momentos en que cayó. Pero aún así, fue una persona que volvía a levantarse y miraba a Dios. Aunque él era el rey de Israel, vivió reconociendo y confesando que el verdadero rey no era él, sino Dios. Por eso Dios se agradó de David. A este David, que vivió la vida que le fue dada caminando con Dios, en una relación viva con Dios, verdaderamente en una relación viva con Dios, también podemos descubrirlo en la palabra de hoy. La palabra de hoy comienza así. Leamos juntos el versículo 1. Habló David a Jehová las palabras de este cántico, el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos, y de la mano de Saúl. Amén. La palabra de hoy es el cántico que David elevó a Dios. Es la oración de David. Nos dice que fue la oración que elevó aquel día en que Dios libró a David de todos sus enemigos, y de la mano de Saúl. Al ver la expresión de que Dios lo libró de todos sus enemigos, podemos decir que esta oración fue ofrecida en los últimos años de la vida de David, cuando David, ya anciano, miraba hacia atrás y recordaba la vida que había vivido. Y la expresión que aparece junto a ella, el día en que Dios lo libró de la mano de Saúl, se debe a que, cuando David miró hacia atrás en su vida, tenía esta confesión. El acontecimiento en el que la salvación de Dios se reveló con mayor claridad fue que Dios lo libró de la amenaza de Saúl. Así, al mirar hacia atrás sobre su vida llena de tantas vicisitudes, David confiesa que en el centro de todo eso, Dios siempre estuvo con él. Leamos juntos los versículos 2 y 3. Dijo: Jehová es mi roca y mi fortaleza, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo, y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. Amén. Por medio de muchas imágenes diferentes, David está confesando ahora al Dios que experimentó, al Dios que obró en su vida. Pero al leer juntos esta confesión de David,
hay una expresión que podemos descubrir con claridad. Hay una característica. Al hablar de Dios, David repite una expresión clara una y otra vez. ¿Qué ven ustedes? Es la expresión mí. En estos 2 breves versículos, David usa la expresión mí 8 veces para confesar a mi Dios. Jehová es mi roca y mi fortaleza, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío. Así David confiesa con todo su corazón. Mi Dios, Dios es mi Dios. Al meditar en esta confesión de David, sentí verdadera admiración por él. ¿Cuán vivamente habrá caminado David con Dios en su vida para poder confesar a Dios como mi Dios hasta ese punto? ¿Cuán cercano e íntimo habrá sido Dios para David? David era una persona que realmente sabía qué es una vida que camina con Dios. Sabía claramente qué clase de vida es caminar con Dios. Ahora está haciendo una confesión que solo puede hacer alguien que verdaderamente ha caminado con Dios durante toda su vida. Entonces, ¿será que David hace esta confesión porque en su vida experimentó muchos milagros de Dios y muchas obras sobrenaturales de Dios? No es así. Cuando miramos la Biblia, vemos muchos acontecimientos en los que Dios obra trascendiendo el orden natural. Pero cuando observamos la vida de David, es difícil encontrar ese tipo de milagros en su vida. David siempre corrió con sus propios pies, hizo lo mejor con sus propias manos y sus propios pies, pasó noches en vela cada vez que había guerras y amenazas, y llegó hasta aquí pagando muchos sacrificios. Como compartimos ayer en el culto del domingo, cuando David peleó contra los gigantes guerreros filisteos, no fue que de repente cayó un rayo y los derrotó. David, sus comandantes y sus guerreros pelearon con todas sus fuerzas y con sus propias vidas para derrotar a los gigantes guerreros filisteos. Él era alguien que podía haber dicho con toda razón: mi vida la he hecho yo. Mi vida la estoy abriendo yo mismo. Pero David era un hombre de fe que podía ver al Dios invisible, al Dios que no se ve, pero que claramente obra. David pasó por muchas crisis y muchos momentos decisivos en su vida. En cada uno de ellos, reconoció humildemente que quien le dio valor, le dio sabiduría, le dio fe y abrió un camino de vida fue Dios. Reconoció: en mi vida hubo muchas cosas, muchas crisis y muchos momentos decisivos, y en cada ocasión, quien me dio valor fue Dios, quien me dio sabiduría fue Dios, quien me abrió un camino de vida fue Dios. Ya fuera que él mismo trabajara, o que Dios obrara por medio de personas, David pudo ver que todo eso era obra de Dios dentro de la acción y el gobierno de Dios. Cuando los ojos de la fe se abrieron así, pudo saber que todo en su vida era, verdaderamente, gracia de Dios. No había ningún lugar al que la mano de Dios no hubiera llegado. Él veía con claridad que su vida estaba en Dios. Por eso David hizo en la palabra de hoy esta asombrosa confesión de gracia: mi Dios, mi refugio, mi roca, mi fortaleza, mi Salvador. Él pudo confesar: toda mi vida ha estado en Dios, y he caminado hasta aquí por la gracia de Dios. Santos, alguna vez vi una expresión que decía que la fe es vivir como si viéramos al Dios invisible. Es realmente así. La fe es vivir como si viéramos al Dios invisible. Dios es invisible, pero está vivo, y está con nosotros. El Dios Emanuel nos salva en Jesucristo, y está con nosotros. Creo que la vida de fe es vivir como si viéramos a ese Dios. Por eso, la vida de fe es una vida que camina con Dios, consciente del Dios Emanuel que no se ve, pero está con nosotros, dependiendo de Dios y confiando en Dios. Los cristianos hemos sido llamados a esta clase de vida. Por eso, los bendigo en el nombre del Señor, para que todos nosotros, como David, nos esforcemos verdaderamente por caminar siempre con Dios. Deseo que vivamos cada día, que se nos ha dado siempre, en una relación viva y llena de vida con Dios, verdaderamente, en una relación viva con Dios. Cuando nosotros también, como David, miremos por la fe al Dios invisible y vivamos caminando con Dios, creo que Dios, así como lo hizo con David, también nos hará oír por medio de nuestra vida esta palabra: yo soy tu Dios. Y creo que nos concederá la gracia de vivir como David, confesando y alabando: mi Dios, que ha estado conmigo toda mi vida, Dios es mi Dios, Dios es mi Dios.
Por eso, santos, los bendigo en el nombre del Señor para que también hoy todos nosotros miremos por la fe al Dios que es invisible, pero vive y obra, y para que este día sea un día en que caminemos íntimamente con Dios. Así, que también hoy, desde nuestros labios y desde nuestra alma, este sea nuestro día de caminar alabando. Dios es mi Dios. Los bendigo en el nombre de Jesús.